Queridos hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos. Habíamos terminado empezado el capítulo 21 en el viaje misionero de retorno de Pablo a Jerusalén. Habíamos hecho hasta el versículo 16 y hoy vamos a ver del 17 en adelante hasta el final. En este capítulo vamos a ver el arresto de Pablo. Empezamos leyendo del 17 al 20. Dice Hechos 21, 17 al 20, cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. ¿Se acuerdan que en donde llegaba Pablo en una ciudad, lo primero que él buscaba a los judíos? Ya sea que hubiera sinagoga o si no hubiera sinagoga, iba al río donde estaban los judíos para hacer el rito de la purificación. Le habían contado una gran noticia a los hermanos de Jerusalén y se habían alegrado. Pero empezaron los problemas. Vamos a hacer desde el versículo 21 hasta el 24. Dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirá que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Esto había pasado porque los judíos de Jerusalén, los hermanos de Jerusalén, querían que Pablo muestre que guarda los ritos de la ley judía. Entonces les pide para que paguen la ofrenda de los nazareos. Dice: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. El voto del nazareo, cuando terminaba, se hacía unas cuantas sacrificios. Eso vamos a ver en Números, capítulo 6, desde el 13 al 16. Y vamos a ver que esta ofrenda era importante. Por eso es que Pablo tenía que pagar una gran suma de dinero para pagar todo lo que tendría que haber hecho en expiación por estas personas. Dice Números capítulo 6, versículo 13 al 16. Hablando del nazareato, cuando terminaba el nazareato, dice: esta pues la ley del nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, una cordera de 1 año sin defecto en la expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Eran 3 animalitos: un cordero de 1 año, una cordera y un carnero sin defecto. Después hay más. Además hizo un canastillo de torta sin levadura, de flores de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y sus ofrendas y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. O sea, era importante la cantidad de ofrendas que tenía que presentar el nazareo una vez que terminaba. Y ese rito querían los hermanos que Pablo se encargase para demostrar que él era un buen judío. Vamos a ver qué pasa desde el versículo 25 al 28 ahora. Dicen: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito
determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentar la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Se acuerdan que los judíos perseguían a Pablo, le seguían de ciudad en ciudad, no queriendo que él siga predicando? Entonces los judíos, que aparentemente eran celosos de lo que es sus leyes, sus mandamientos, sus ritos, no querían que Pablo siguiera predicando esto. Y al verle acá, otros que habían venido de Asia, le reconocieron que era él el que estaba predicando y empezaron a crear problemas. Dice el 27, cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, ¿se acuerdan que Asia era la parte de Turquía, la iglesia donde él estaba predicando? Y dice que al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Más o menos como para lincharle era, le iban a intentar matar, pero va a aparecer allí un señor que se llamaba, que era el tribuno ahí. Claudio Lisias va a intervenir para que no pase esto. Nos habíamos quedado en el versículo 28. 29 en adelante dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Así toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo, y le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Ningún gentil podía entrar en el templo, era pena de muerte. Y acá le acusaron de que Trófimo había entrado con él en el templo. ¿Quién es Trófimo? Vamos a ver el versículo, el capítulo 20, versículo 4 de Hechos. Hechos, capítulo 20, versículo 4, habla de Trófimo. Dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, que es su discípulo amado, de Asia, Tíquico y Trófimo. O sea, ellos le estaban acompañando en su retorno a Jerusalén y le acusan a Pablo de que había introducido a Trófimo en el templo. Se pone más difícil la situación. En el versículo 31 en adelante ya están procurando matarle. Dice el 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, ese es Lisas, que de toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. No sé cuánto tiempo le habrán golpeado antes que se le avisó. Cerraron las puertas. En el propio templo le estaban golpeando a Pablo. Ahí irrumpe la guardia romana con los centuriones y soldados, y por lo visto había mucha gente, mucho alboroto. Entonces la guardia romana se puso al tanto y se fue a ver qué es lo que pasaba. 34 en adelante dice, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, les mandó llevar a la fortaleza. Cuando acá está hablando de la fortaleza, se está refiriendo a la fortaleza Antonia, que era donde le habían también juzgado a Jesús. Era un lugar pegado más o menos al templo, que se había construido justamente por temor a las sediciones judías. Esta es la fortaleza Antonia. Hasta ahora existe esa fortaleza, es un lugar turístico. La gente se va a visitar ese lugar, es un lugar turístico. Si ustedes buscan en internet, ponen Fortaleza Antonia, van a ver que hasta hoy en día está. En el 35, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, los soldados le llevaban en anda más o menos
porque la multitud dice, estaba enardecida contra Pablo. Y era terrible lo que pedían, porque el 36 dice, porque la muchedumbre del pueblo venía atrás gritando, muera. Hasta ese punto llegó los judíos que no querían, no le aguantaban menos a Pablo. Algo parecido había pasado ya. Vamos a ir al versículo cuando le acusan a Jesús. Está en Lucas capítulo 23, 20 y 21. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. O sea, la idea de matarle a Pablo era parecido a la idea de matarle a Jesús. La multitud estaba enardecida, quería matarle a toda costa a Pablo. Hechos 22, 22 nos habla también que ya le querían matar, dice, y lo oyeron hasta la palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Ya habían querido matarlo a Pablo. ¿Se acuerdan que una vez le apedrearon, le dejaron como muerto, y los hermanos después le recogen a él pensando que estaba ya muerto y otra vez vive? Le habían apedreado y los judíos creyeron ya que estaba muerto, pero los hermanos le socorren y él otra vez vive. Mateo 26, 59, los falsos testimonios. Dice 26, 59 de Mateo, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Lo mismo habían hecho con Esteban. Vamos al capítulo 6, versículo 11 del libro de Hechos. Entonces dice, ellos sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Está refiriéndose acá de Esteban. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Después se le van a terminar matando a Esteban. Lo mismo querían hacer a Pablo. Iban a salirse con la suya, pero intervino la guardia romana. Eso le salvó a Pablo de no ser linchado por la multitud ahí mismo. Vamos al versículo 37 del capítulo 21 de Hechos hasta el 40. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio? O sea, el tribuno le dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Él se estaba declarando acá ciudadano romano porque Tarso formaba parte del imperio romano. Y cuando él le permitió, dice, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Termina el capítulo 21 en este versículo diciendo, y recién en el 22 va a empezar la defensa de Pablo ante el pueblo. Claudio Lisas le acusa a él de ser un egipcio y cuenta la historia sicario. Dice plural del nombre dado a los miembros de un movimiento guerrillero que luchaba por liberar a Israel de los romanos. Se le llamaba así por el vocablo latino sica, que significa espada o puñal. O sea, sicario viene de puñal, el que empuña el puñal. Y según Josefo, dice, hubo un egipcio, Josefo es un gran historiador del pueblo judío, escribió muchas cosas, historias del pueblo de Israel, y él relata a un egipcio que se levantó en sedición en el año 54. Dice, según el historiador Josefo, hubo un egipcio que, diciéndose profeta,
encabezó un grupo de varios miles de guerrilleros que marcharon desde el desierto hasta el Monte de los Olivos en el año 54 después de Cristo. La sublevación fue sofocada por las tropas romanas, pero el egipcio escapó y ellos creyeron que Pablo era ese egipcio que se había escapado. Tarso es la ciudad natal de Pablo. Hechos 11:25 nos habla de Tarso. Dice 11:25, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Pablo había retornado a su ciudad natal. ¿Se acuerdan que Bernabé le había discipulado a Pablo? Estuvo menos de 2 años y después se va y le busca en Tarso. Él dice ciudadano de Cilicia. En el capítulo 22, más adelante, 22-25, ya él va a declararse como ciudadano romano. Dice Hechos 22-25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Él se va a declarar ahí ciudadano romano, entonces los romanos van a tener miedo, porque no se le podía tocar a un ciudadano romano. Por más que él era judío, también había nacido en Tarso, entonces era un ciudadano romano. Todo esto pasó Pablo por amor a la predicación que él tenía, porque el problema principal ocurre cuando él empieza a predicar el evangelio y los judíos, no queriendo saber nada del evangelio, empiezan a perseguirle. Y esos judíos que le estaban conociendo, que habían vuelto de Asia a Jerusalén, le reconocieron a él y le pusieron a él como alguien que estaba creando problemas. Dijeron cosas como habían hecho con Jesús, como habían hecho con Esteban. Habían dicho que él estaba en contra de la ley de Moisés, pero era por el problema de los judaizantes. ¿Qué era el problema de los judaizantes? Ellos decían, ya sos salvo, pero tenés que cumplir la ley. Contra eso también tenía que luchar Pablo dentro de la propia iglesia. Pero estos eran judíos no conversos que le reconocieron a él y a toda la multitud que estaba allí hicieron que quisieran matar a Pablo. Y lo hubieran hecho si es que no intervenía la guardia romana. A partir de acá ya Pablo va a ir en varios lugares ya encadenado, va a llegar a Jerusalén, perdón, va a llegar a Roma, donde va a ser muerto por Nerón. Pero estos últimos capítulos va a relatar ya la situación final de Pablo llegando a Roma. Vamos a ver en la próxima entrega vamos a ver el capítulo 22, la defensa de Pablo ante los judíos.